aquí estamos con ustedes nuevamente con un tema más, como les hemos prometido, estamos trabajando con los grandes vasos. Fíjense que ahí está el corazón, aquí en grandote, ahí lo vemos. Hemos hablado en temas anteriores sobre la aorta, hemos hablado sobre la arteria pulmonar, particularidades de ellas. En el día de hoy, ya para terminar con el tema de grandes vasos, vamos a hablar de lo que son las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior. Estas venas cavas son aquellos grandes vasos que ya se aproximan al corazón, la vena cava superior y la vena cava inferior al atrio derecho, a la cavidad auricular derecha, donde se recibe toda la sangre del retorno venoso. Recordar que ya esta parte derecha es la parte volumétrica o la llamada precarga. Precarga que tiene que ver con ese volumen de sangre, que tiene que ser un volumen adecuado para que haya un retorno venoso adecuado y que llegue a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. A eso nos vamos a referir en el día de hoy. Antes de seguir, les recuerdo, como siempre, insistiendo, porque el interés mío de insistir es para que ustedes tengan una llegada fácil de mis videos, para los que les interese, para los que quieran seguir en este canal, le den a la campanita, se suscriban, después de eso le den a la campanita, donde dice todas, y les llega constantemente los videos que voy subiendo, de una forma u otra. Voy subiendo pequeños fragmentos de video. YouTube nos ha autorizado a hacer fragmentos de videos anteriores, partes importantes, como ustedes han podido ver, muchos de ustedes lo han visto, y ya yo sé que lo están viendo. Y aparte de eso, seguimos un esquema, una agenda de temas, en el cual hoy vamos a hablar de las venas cavas. Importante estas venas, con algunos síndromes que tienen que ver con ellas, para en el día de hoy sellar y comenzar ya las próximas clases sin más dilación, con las bases del electrocardiograma, y hay como 5 clases sobre el electrocardiograma. Y ya después los temas que habíamos quedado en impartir. Seguimos adelante entonces. Vamos a ver el día de hoy breve comentario general de las venas, rápidamente, porque al estar hablando de la cava superior y la cava inferior, que pertenecen a las venas principales de lo que es el sistema venoso, la cava superior e inferior, vamos a hablar algo de general de lo que son las venas. Origen de la vena cava superior e inferior. Cuando decimos origen, no vamos a referirnos a origen embriológico, sino cómo se forman, dónde se originan ellas, a qué nivel anatómico, y la diferencia entre quién la forma y lo que son los afluentes, quién terminan en ella. Prácticamente algo sobre respiración tisular, qué influencia tienen las venas en general, qué es un sistema porta, importante, lo vamos a aclarar, qué es la PVC, ya que estamos hablando de la aurícula que terminan estas grandes venas en la aurícula derecha, qué cosa es la PVC, vamos a situarla, un síndrome de la vena cava superior y síndrome de Budd-Chiari. Aquí hay otra D, va otra D ahí. Budd-Chiari. No confundirlo con el síndrome de Arnold-Chiari, que pertenece a la parte de neurología. Esto es Budd-Chiari para la parte de aparato digestivo. Se estudia hoy porque estoy mencionando la vena cava inferior, pero en realidad se estudia cuando se estudia hígado, sobre todo, el síndrome de Budd-Chiari. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Muy bien, pues nada, aquí tenemos estos temitas, lo vamos a ver, un tema corto, exactamente, vamos a ir adelante. Fíjense, ya habíamos hablado de esta lámina, la conocemos, no me voy a referir a las arterias, porque simplemente recordar que estas grandes venas, sobre todo las venas que ya llegan gracias a la aurícula derecha, tienen una capa elástica un poquito más desarrollada, no más desarrollada que la capa
en las arterias, por ejemplo en la aorta, en la pulmonar. Prácticamente poseen válvulas, las venas que van llegando poseen válvulas, excepto que ya les decía, las venas pulmonares y la vena porta no tienen válvulas. Fíjense que son más débiles en su constitución porque más bien son volumétricas que de tensión. Gran capacidad de volumen, prácticamente les decía que el mayor volumen está contenido en la parte esta de venosa, la parte del volumen de sangre de los 5 litros aproximados que tenemos en el cuerpo humano. Prácticamente el mayor volumen está en el sistema venoso y no poseen pulso como las arterias y prácticamente transportan CO2, excepto recordar la vena umbilical, que transportaba el oxígeno desde cuando llegaba ya a través de prácticamente de la placenta. Esa vena umbilical esas venas transportan y un momento de la vida fetal transporta oxígeno. Muy importante esto. Y así vamos a ver en realidad en el día de hoy estas características, se las recuerdo para seguir adelante. Vamos a ver de dónde se inician las venas. Fíjense que lógicamente si vamos a ver el punto donde ya esto es vena, fíjense que está el sistema tisular, donde quiera que haya un tejido, un órgano, prácticamente hay un sistema arterial que se transforma en sistema capilar. Hay una parte del sistema capilar es arterial y ya después se convierte en venoso. Fíjense qué interesante. Tanto en el tejido como por ejemplo en los pulmones, que es donde más se ve. Fíjense cómo en este caso, miren aquí en rojo, esto es importante para los estudiantes, la nomenclatura. Fíjense cómo se pinta siempre en rojo, siempre en rojo la parte arterial. ¿Qué pasa en la parte capilar pulmonar? Se pinta aquí un poco de azul a violáceo y en rojo la parte venosa. Lógicamente, porque esta es la hematosis. Y aquí se fue el CO2 y aquí pasó el oxígeno a las venas pulmonares. Pero se lo pongo ahí para que ustedes vean qué interesante, por si un día lo ven. Y el profesor dijo que siempre las arterias son rojas y las venas son azules en los atlas para su estudio. Bueno, miren, en el caso del pulmón es al revés. ¿Está muy bien? Ok. Fíjense que existe, a nivel de estos capilares, tomamos un pequeño capilar pequeñito y fíjense cómo hay una presión precapilar y una presión postcapilar. Y una presión oncótica que es la misma en todo el capilar. Por ejemplo, una presión oncótica de 25 milímetros de mercurio. Al inicio, por ejemplo, aquí y aquí. ¿Qué quiere decir? Que esto ayuda a que la presión precapilar o presión sanguínea, la parte del polo arterial, vamos a llamarle, es mayor que la parte venosa. Por tanto, hay una salida, o sea, prácticamente hay una salida del contenido hacia el tejido, ya sea así del oxígeno, etc. Y aquí la presión cae, lógicamente, porque ya pasó a la parte venosa y la presión es mucho menor. Lo que quiere decir que va a aceptar líquido, agua, etc. No así las proteínas. Las proteínas nunca pasan al tejido, a la parte extravascular. No, excepto algunos síndromes que, bueno, más adelante podemos mencionar. Fíjense entonces cómo esto es lo que se llama la presión precapilar y presión capilar. Miren cómo de 40 ha bajado a 15. ¿Qué quiere decir? Que las venas ya tienen una presión menor y van ya, lógicamente, hacia lo que es el corazón, atraídas por diferentes mecanismos. La presión hidrostática, la presión negativa intrapleural y el bombeo del corazón hacia la parte superior. Esto se lo comento porque ya estamos en venas. Hablando de las venas cavas, vamos a ver cómo después de aquí se convierte en vénulas, venas, o sea, lo que es la capilar, lo que son las vénulas, la vena en sí, que va a tener el nombre de acuerdo cuando se estudien las venas en particular, en los miembros, etcétera, en el abdomen y en todos lados, vamos a ver el nombre de estas venas. Pero ahora es de forma general. Muy bien. Quiere decir que desde esos capilares de cualquier lugar del cuerpo, al final van a llegar o a la vena cava superior, si es de miembro superior, cuello y cabeza,
y a la cava inferior si es de parte del tórax, abdomen y miembros inferiores. Muy bien, ¿eh? Estamos ahí ya. Ok. Vamos a ver las venas cavas. ¿Qué son las venas cavas? Las venas cava superior y la vena cava inferior. Son grandes venas que transportan la sangre de otras partes del cuerpo, ya sea miembros superiores, cuello y cabeza, por la vena cava superior, y parte de lo que es abdomen, muchos órganos, vamos a ver cuáles después, y miembros inferiores. La vena cava tiene dos partes fundamentales. Sistema de la vena cava superior, que es este de aquí, ambos llegan a la aurícula derecha. Y sistema de la vena cava inferior. Muy bien. Esa es la idea fundamental de qué son las venas cavas. Vamos a ver la vena cava superior. La vena cava superior, miren, esta es la vena cava superior. Recordad que ambas van a terminar en la aurícula derecha. Ahora bien, cuando se estudió la aorta, recordad que partimos desde el ventrículo izquierdo. Y cuando hablamos de la pulmonar, la arteria, comenzamos en el ventrículo derecho. Ahora no, como que la sangre va de periferia hacia el corazón, vamos a decir que el inicio de la vena cava superior es desde donde ella se forma, alejado del corazón, hasta llegar a la aurícula derecha. Vamos a decir entonces que ella se forma por las dos venas brachiocefálicas, vena brachiocefálica derecha, más corta, y vena brachiocefálica izquierda. Ahora bien, yendo un poquito más atrás, la vena brachiocefálica derecha se forma de la vena yugular interna derecha y de la vena subclavia derecha, a nivel de la articulación externoclavicular. Ahí detrás se forma la brachiocefálica derecha, que va hasta lo que es el primer cartílago costal. Ahí se unen las dos brachiocefálicas, la izquierda un poquito más alargada, que pasa por delante de los grandes vasos arteriales de la aorta, desde la misma formación. No vamos a hablar de la formación del lado de acá, porque es igual de este lado, solamente que izquierda. Ahí hasta el tercer cartílago costal, donde se va a sumar ya a lo que es la aurícula derecha, prácticamente, con un diámetro aproximado de 2.8, 2.6 centímetros, prácticamente, trayendo sangre no oxigenada, así prácticamente. Las relaciones anatómicas ahí serían, prácticamente, fíjense que vamos a ver algunas relaciones anatómicas más específicas, pero aquí se relaciona con el arco de la aorta, aquí, se relaciona con el pulmón, el cual, fíjense cómo aquí tiene un dibujo en lo que es el pulmón. Esta vena brachiocefálica derecha, esta que está aquí, este es el pulmón derecho, la cara mediastínica. Miren aquí cómo, ahí, esto es vena cava superior. Y este surco que usted ve ahí, este es el surco de la vena ácidos, que está aquí, que se dibuja en el pulmón, que es una de las afluentes fundamentales que vamos a mencionar, la vena ácidos. Importantísimo eso. Vamos a ver, fíjense qué interesante. Ella aquí no recibe otra vena importante que no sea la vena ácido, porque ya lógicamente la vena intercostal suprema puede llegar, pero raramente. La vena intercostal suprema llega a la vena brachiocefálica derecha, así también en el lado contrario, a las venas brachiocefálicas, pero la recibe inmediatamente. Solamente recibe la ácido como importante vena que es afluente, afluente. Muy importante, esa sería la vena cava superior. Aquí en el primer cartílago, aquí al tercer cartílago, todo eso vendría siendo desde que se forma aquí la vena cava superior, después que esta de aquí, la brachiocefálica derecha, se une con ella, y ahí hasta aproximadamente acá es la vena, esta proyección queda ahí. Este sería fundamentalmente lo que es la vena cava superior. Aquí, mírenla ahí. Lógicamente, ella pertenece al mediastino superior, aquí, relacionada también con el nervio frénico,
el nervio vago de este lado, muy importante. Y también otras relaciones que vamos a ver seguidamente. Otras relaciones importantes, el seno transverso. El seno transverso, fíjense que este es el seno transverso, que es un seno, lo que es el pericardio, tiene dos senos, ya estudiamos pericardio, que sería el seno oblicuo, este que está aquí, ahí se ha quitado el corazón, y lo que es el seno transverso, que va, la vena cava, que queda detrás, la vena cava queda aquí, y el tronco de la aorta y la pulmonar quedan por delante. Este es el seno, miren que se ha cortado aquí, se ha quitado la aorta y se ha quitado la pulmonar. Este es el seno transverso. Este agujero que usted ve ahí, eso es el seno transverso. También está el timo, o restos de timo, delante está el pulmón derecho, mírenlo ahí otra vez dibujado, ya se lo había mencionado anteriormente. Miren como la vena ácigos cabalga sobre el pedículo del pulmón y desemboca en la vena cava, aquí como les enseñé, miren esto, hace como un bastón y termina ahí. Este es el sistema de los ácidos, muy importante. Aquí está, miren esta es la vena, aquí la vena cava, miren su relación también con parte del pericardio, el sistema pericardiofrénico, el pulmón derecho, ahí, fundamentalmente. Se relaciona también con la tráquea, un poquito con la tráquea que está un poquito más detrás, ahí. Ok, esa es la vena, prácticamente, la vena cava superior. Muy importante. Ya vieron cómo se forma, dónde termina, y así seguimos adelante. Nos vamos ahora para este síndrome de la vena cava superior. Vamos a ver este síndrome relacionado con la vena cava superior y después vemos la vena cava inferior. Prácticamente, fíjense que en mediastino, ahí donde está la cava superior, ahí en esa región del mediastino, puede haber linfonodos o ganglios inflamados, neoplasia, sobre todo sarcoidosis, otras causas de dilatación a este nivel, y puede comprimir la vena cava superior. Al comprimirla, recordar que la vena cava inferior queda libre, pero para la vena cava superior, que sería que recoge la sangre de los miembros superiores, cuello y cabeza, habría un obstáculo para la llegada de la sangre. Por tanto, el cuadro clínico general va a ser dilatación de las venas en brazos, dilatación de la vena, por ejemplo, las venas yugulares, plétora facial, ahí como se ve aquí, dilatación, miren, todas las venas, y se puede ver la causa en un rayo X que está comprimiendo a la vena cava superior, ya sea un cáncer de pulmón, una neoplasia mediastinal, etc. Distintas causas, tuberculosis, diferentes causas que pueden comprimir la vena cava superior a ese nivel. Aumento de la presión venosa en cuello y miembros superiores. Puede haber una circulación colateral tipo cava superior. La circulación colateral, de las importantes, va a ser tipo cava superior y tipo cava inferior, si tiene que ver con las cavas, y la portocava. Alterándose lo que es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling habla de los trastornos de la precarga. ¿Ven? Prácticamente. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un retorno venoso adecuado, un llenado adecuado de las cavidades que va a impulsar sangre hacia la poscarga, no va a haber una buena dilatación, no se corresponde a una buena dilatación del corazón y así no una buena contracción. A mayor dilatación, porque hay un retorno venoso adecuado, va a haber una mayor contracción. Esa es la ley de Frank-Starling. Doy porque recibí. Si no recibe, por tanto va a haber una alteración de esta ley de Frank-Starling, tanto en el caso de la vena cava superior como vena cava inferior. Importante esto, va a haber disnea también, porque lógicamente está comprimiendo el rayado de retorno venoso, y hay problemas con también el impulso de la sangre. Trae consigo un trastorno de la función del miocardio. Cavidades derechas, pero también acuérdense que esta sangre va hacia el pulmón para intercambiarse y no está llegando la suficiente sangre del lado derecho. Muy bien, esto sería el síndrome de la vena cava superior.
Recordar que la vena cava superior recibe al ácido. Si la obstrucción está por debajo, o sea, está después del punto donde el ácido llega, o sea, si está cerca de la aurícula derecha, se va a afectar también el sistema del ácido y va a repercutir en todas las venas que drenan el ácido, tanto el hemiácido como el trasero. Todo este sistema va a ser explicado bien cuando llegue su momento sobre el sistema venoso periférico. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a ver la vena cava inferior. ¿Dónde se inicia la vena cava inferior? Se inicia a nivel de L5. Fíjense, recordad, no hemos hablado de la aorta abdominal, pero está ahí, es paralela. Fíjense, aquí se forma a nivel de L5 de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda. En ese punto se forma la cava que transcurre hacia el tórax, paralelamente a los cuerpos vertebrales y a la aorta, y penetra en el tórax a través del agujero de la vena cava, en el diafragma, de la vena cava, y inmediatamente 1 centímetro después llega a la aurícula derecha. Esta es la vena cava, prácticamente ese pedacito lo único que está en el tórax. Lo otro es esto que está en el abdomen. Se forma, como dijimos, por las ilíacas comunes, y fíjense que tiene afluentes importantes, como cuáles: las venas renales, que son pares; las venas lumbares, que no se ven esto aquí, son el número de 4 a 5, las venas lumbares; y las venas suprahepáticas, que llegan exactamente antes de entrar a lo que es el agujero en el diafragma, recibiendo las venas frénicas inferiores, estas que están acá. Y la vena gonadal derecha, vena gonadal, una sola, porque la otra desemboca, la otra vena gonadal izquierda, tanto en el hombre como en la mujer, desembocan en la vena renal izquierda, esa que está aquí. Bien, esto nada más, esto es por arribita, lo de la vena cava. Ahora bien, la vena gonadal, prácticamente ella mide unos 30 centímetros, de 30 a 40 centímetros, de 30 a 35 centímetros antes de entrar al diafragma. Esto es lo importante, mide 2.8, 2.5 centímetros, un poquito parecido a la aorta, lleva sangre lógicamente, no oxigenada también, y desemboca en la aurícula derecha. Hay muchas patologías relacionadas con esta vena cava inferior. Nada más voy a mencionar en el día de hoy el síndrome de Buchian, pero lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, bien, en este sistema, en esto hablando de las venas, vamos a ver qué es un sistema porta, porque ustedes lo van a mencionar. Y lo hablamos lógicamente porque el sistema, hay dos sistemas importantes, que son dos sistemas porta. El sistema porta hepático, que es este; el sistema porta hepático, que es la formación de todas las venas que prácticamente intestino, etcétera, vasos, etcétera, que drenan en el hígado a través de la vena porta. Pero ¿qué pasa? Un sistema porta es que desde capilares que se formaron a nivel de todos esos órganos abdominales, se convierte en un tronco común que es la vena porta, y después al llegar al hígado se vuelve a fragmentar en pequeñas venas, vénulas y capilares en el hepatocito, a nivel del hepatocito o de la triada portal más microscópica, y ahí se vuelven a formar de nuevo otros capilares que llegan a lo que son las venas centrales, y esas venas centrales se convierten en venas suprahepáticas y drenan en la vena cava inferior. Ese es el sistema porta, muy importante. Porta es que de capilares pasó a gran vaso y se convirtió de nuevo en capilares. Esto es para en los lugares, se tiene que convertir lugares de metabolismo, etcétera, de intercambio, transporte, metabolismo, y porque absorbe por nutrientes, y es un mecanismo detoxificador en el caso del hígado, u hormonas como en el caso de la hipófisis. El otro sistema porta es el porta hipofisario, que sería pequeños vasos que hay en lo que es el infundíbulo, se convierten en capilares y se vuelven a formar capilares, se vuelven a formar grandes venas, que son las venas hipofisarias. Ese es el sistema
porta hipofisario, que transporta hormonas desde el hipotálamo. Ese es el sistema porta hipofisario. Estos dos mecanismos los digo porque para que ustedes sepan que este sistema es asociado a venas, no arterias. Ahora, ¿qué es la presión venosa central y para qué sirve? La menciono ¿por qué? Porque tiene relación con la vena cava superior, prácticamente, y relación con la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque esta vena cava superior, la vena cava inferior, drenan en la aurícula derecha, y esta presión es la que define la presión venosa central, que es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Nos da una idea de volumen central y la presión en las cavidades derechas. Nos da una idea de qué, entonces, de la precarga. ¿Cómo está esa precarga? Vamos a ver. Prácticamente es utilizada como parámetro guía para administrar volumen y o también control de la alta estado de sobrehidratación y prácticamente es baja en la deshidratación. Lógicamente con la PVC o la presión venosa central podemos, la presión venosa central, un catéter puesto cerca de la aurícula derecha, podemos saber qué presión hay como precarga y nos va a dar una idea para poder hidratar más o detener la hidratación. Nos va a hablar de qué, de shock, pérdidas grandes de volúmenes o de sobrehidratación. Esto es en relación con qué, con las venas cava, la vena cava superior y la vena cava inferior. Recordar, le dijimos hace un rato que la vena cava superior se forma de las subclavias y por ahí es que se usa para poner el catéter que nos va a dar la idea de esa presión venosa central. Muy importante. Esto podemos detallarlo más adelante. Recuerden que no es el tema específico de shock. Esto hay que molerlo bien, hay que desmenuzarlo bien cuando hablemos de shock más adelante. Específicamente como tema. Ahora le doy la idea de qué cosa es esta presión venosa central y por qué se llama central, porque ya está a nivel de las venas cava, de la aurícula derecha, donde desembocan estas dos venas cava que son importantísimas. Síndrome de la vena cava inferior. Bueno, está el síndrome de la vena cava inferior por malformación de venas, etc. O está el síndrome de Budd-Chiari, por eso le decía antes que me faltaba una D. Budd-Chiari o la trombosis de las venas suprahepáticas. Miren, lógicamente, cuando está tan cerca, se menciona como patología de la vena cava, porque se produce muy cerca de la vena cava, donde ella desemboca, y puede traer consigo también flebitis, inflamación en esta región, y va a traer aumento de presión de la vena cava, y va a tener, por ejemplo, edemas en miembros inferiores, puede ser hepatomegalia sobre todo, la hepatomegalia porque lógicamente la sangre que llega al hígado, a ese sistema porta hepático, no puede seguir porque estas venas están trombosadas, que es el síndrome de Budd-Chiari, y hace presión contra el hígado y produce entonces lógicamente hepatomegalia congestiva. Y también que puede producir varices esofágicas. Hepatomegalia puede producir hepatomegalia, puede producir esplenomegalia y también varices esofágicas o varices sangrantes. Esto se ve sobre todo en el síndrome de Budd-Chiari o se ve en la cirrosis hepática. Muy importante. La obstrucción está a este nivel, ¿ves? O a nivel del hígado y produce hipertensión portal. Estos son datos importantes que yo se los sumo porque están relacionados con la vena cava inferior. Además, al estar alterado el hígado o se altera el sistema o el aparato hepatolobulillar hepático tras esta presión, esta colangitis, esta presión tan grande que se produce, también va a producirse ictericia. Ictericia, sobre todo, mixta. Recuerden que prácticamente hay una ictericia prehepática, una hepática y una poshepática. Esto lo vamos a ver un día, el íctero hemolítico, el íctero hepatocelular o el íctero obstructivo. No estamos ahora en esto, pero vamos allá, todo va allá. Y fíjense que aquí también se suma la alteración de la ley de Frank-Starling, porque el volumen de sangre que está llegando a la cava inferior y a la aurícula derecha es menor.
por tanto puede alterar el retorno venoso, puede alterar la diástole y así se va a alterar la sístole, con alteración de la precarga. Circulación colateral. Bien, ya que hablamos de las cavas, les quiero mencionar que existe la circulación colateral venosa, puede estar a cualquier nivel del cuerpo, pero vamos a hablar de dos importantes que son grandes. Está la circulación colateral portocava, quiere decir que porto, de la porta a la cava, quiere decir que la circulación portocava es porque el hígado ha estado, vamos a poner, fíjense, vamos a llevarlo a esta lámina aquí, otra vez, que es importante, como que el hígado no deja pasar la sangre, se deriva a través de otras vías, quiere decir que eso sería, buscando otras vías, da lo que sería la derivación portocava. Aquí estaría, mira la idea. Se dilatan las venas periumbilicales y se van a ver porque la sangre busca otra vía que hoy no me lo van a entender muy bien. Tenemos que repasar cuando lleguemos al abdomen esa circulación venosa y arterial abdominal para que se entienda bien hoy. Esto se llama cabeza de medusa. Cabeza de medusa. Muy importante. Y habla de que la sangre está yendo por algún lugar buscando la cava superior, ¿ves? Prácticamente la cava superior o la cava inferior. Por eso es que el paciente que tiene una situación que produce una derivación portocava puede tener también hemorroides externas, bien dilatadas. Quiere decir que va a tener hemorroides externas bien dilatadas, puede tener reactivación de lo que es las venas periumbilicales, etc. Bien, y ahora tenemos la circulación cava-cava, o sea, prácticamente la cava-cava se van a ver esas dilataciones venosas abdominales porque la sangre busca la forma de ir de la cava inferior a la cava superior. Bien, estas son visibles en la pared abdominal y puede ser de tipo cava superior si existe una obstrucción, como les decía ahorita, si existe una obstrucción o síndrome de la vena cava superior, la sangre busca la forma de ir hacia la cava inferior para regresar al corazón. Ella siempre busca la forma de regresar al corazón. Por eso son las colaterales. Y la tipo cava inferior es que hay una obstrucción por alguna forma en las venas cava inferior y busca la forma de llegar a la cava superior de abajo hacia arriba. Hay métodos para eso. Hay métodos de Doppler o técnicas semiológicas, que eso podemos explicarlo más adelante. Esto es lo que serían las dos circulaciones con respecto a las cavas, la portocava y la cava-cava superior o inferior. Y finalmente, prácticamente, les menciono, como que estamos allá en los grandes vasos, son de parte venosa, muy importante, la famosa triada de Virchow, que habla de este trípode importante entre lesión endotelial, flujo sanguíneo anormal o éxtasis venoso. Vamos a traducirlo diciendo que es éxtasis venoso. Y la hipercoagulabilidad van a ser factores fundamentales que nos van a llevar a la trombosis venosa, a la trombosis venosa profunda, superficial, etc. Porque ese endotelio está afectado, hay un enlentecimiento del flujo de sangre y sobre todo en las venas varicosas, etc. Y la hipercoagulabilidad de un paciente que tenga problemas de la coagulación, que lleva con tratamientos anticoagulantes como la warfarina, etc. En todo caso, hasta inclusive la heparina. Bien, ok, no nos vamos a meter en eso ahora, pero esta es la triada de Virchow, muy importante. Se las menciono aquí porque estamos en el sistema venoso, las venas cava, y nos vamos a ir ya prácticamente esta semana que comienza. Vamos a comenzar la primera clase de electrocardiograma y pronto estaremos en el infarto, los infartos, el centro cardíaco, y es importante conocer de toda esta lesión endotelial, hipercoagulabilidad, etc.
y éxtasis venoso. Bueno, pues les decía que estamos ya en este paso, ya al final vimos estos grandes vasos que no tienen tanta anatomía como la arteria pulmonar y la arteria aorta, fundamentalmente. Y nos vamos con esta lámina, ahí vemos un escalador subiendo una pared vertical. Fíjense qué interesante. Estas palabras mías se las plasmo para que sepan lo importante que es emprender y lo importante que es tener esa autoestima y esa fuerza de emprender para poder tener logros en la vida. Los grandes sueños y grandes triunfos están acompañados de grandes retos. Si quieres ser famoso, llegar a esa cima, si quieres ser buen médico y llegar a graduarte, tienes que escalar. Escalar en medicina se llama estudiar para cada examen, prepararte, investigar y ponerte bien fuerte en la materia para salir bien. No solo para salir bien, para quedar contigo bien, sino para quedar bien con el paciente cuando lo tengas delante. Pero el sabor de lo logrado te hará muy fuerte ante la vida. Tienes retos y tienes que trabajar duro para lograr tu objetivo. Pero cuando llegue ese día de graduación, cuando llegue ese día que ya eres médico general o médico especialista, ya estás lleno de ya esos sueños se hicieron realidad, ya cumpliste con esos grandes retos y te vas a sentir muy fuerte para poder lograr lo demás en la vida. Ahí le puse Villar MD porque son mis palabras propias. Así que seguimos adelante y ya lo prometido es deuda. La primera clase que viene va a ser las bases fundamentales del electrocardiograma. Les espero, yo sé que me van a esperar con ansiedad y yo también, porque yo me voy a emocionar mucho para hacerle llegar a ustedes eso que se llama los primeros pasos del electrocardiograma. Seguimos adelante, sigan conmigo.